vuela, no se detiene. ¿Qué tiene que ver una cucharada de miel con el clima? Mucho más de lo que imaginamos. Para que esa miel llegue a nuestra mesa, hacen falta abejas, flores, agua, productores y el clima. Pero cuando esto cambia, puede haber menos flores, menos miel y también problemas para otros cultivos. El clima no lo podemos controlar, pero sí podemos prepararnos para lo que viene. Y para hacerlo, hay factores que pueden marcar la diferencia y que a continuación veremos. Vamos a ver nuestro desayuno de otra manera. ¿Sabe todo lo que tuvo que pasar la miel para que llegara hasta aquí? Pareciera algo sencillo, pero detrás hay abejas, flores, productores y agua. Y acá viene lo interesante. Todos dependen de algo que ninguna puede controlar, el clima. Pero el clima también puede cambiar las condiciones que necesitan las abejas para hacer su trabajo. Y eso nos lleva directamente al campo. Antes de llegar a nuestra mesa, la miel tiene que empezar en algún lugar. Y para entenderlo, nos venimos al Centro de Transferencia de Tecnología Apícola del programa Moscamed, porque queríamos seguir a quienes hacen posible todo este proceso. Para producir miel, las abejas necesitan algo fundamental, que son las flores. Y ellas necesitan agua, condiciones adecuadas y un buen clima. Entonces, ¿qué pasa cuando el clima cambia? Que las abejas, de alguna manera, de forma natural, ellas almacenan miel para pasar el invierno. Y ahí está lo grave, el almacenar miel para pasar el invierno. ¿Qué resulta? Que si no llovió, no hay miel. Entonces ellas no tienen de qué alimentarse. Puede pasar el invierno y no hay reservas. Cualquier afectación, sequía, exceso de lluvias, plagas, enfermedades, va a afectar tanto a la apicultura como a la producción, a la productividad agrícola. Alrededor de 1.200 apicultores trabajan en las zonas cafetaleras. Y si cada uno forma parte de una familia de 5 integrantes, hablamos de que unas 6.000 personas aproximadamente están vinculadas a esta cadena. Pero el trabajo de las abejas no termina en la miel. También tienen un papel en otros productos que salen de nuestros campos. En el caso del café, por ejemplo, nos explicaron que el 21% del café que Guatemala exporta es posible gracias a la polinización de las abejas. Y para la agricultura esto es sumamente crítico porque la mayoría de la agricultura en Guatemala depende de la lluvia, no tiene acceso a riego y entonces esa falta de lluvia hace que se vean afectados grandemente los cultivos. Algunos agricultores lo pierden todos, algunos pierden la mitad de su producción. Y si esto pasa con las abejas y las flores, imagínense lo que puede pasar con los cultivos. Porque al final, detrás de muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa, también hay un productor que depende del clima. Pero aquí hay una diferencia. El productor no puede esperar a que el clima cambie para reaccionar. Tiene que tomar decisiones antes. Ahí viene el problema de escasez de miel y que impacta económicamente directamente en el apicultor. Si no va siendo rentable la actividad, y ahí es donde va disminuyendo también las colmenas. Porque el poder tener información de manera estructurada, bien fundamentada técnica y científicamente del comportamiento del clima es esencial. Sin información no se podrán tomar decisiones oportunas. Porque para un productor, anticiparse puede significar decidir qué sembrar, cuándo hacerlo, cuándo regar o cómo proteger su cultivo. Pero para tomar esas decisiones necesita algo más que experiencia, necesita información. Y detrás de esa información hay datos, modelos y proyecciones que permiten anticipar lo que podría pasar con el clima. Estamos usando dos tipos de modelos para pronóstico estacional, los estadísticos y los dinámicos.
los pronósticos o los modelos estadísticos lo que buscan es buscar correlaciones entre variables predictoras y pronosticadas. Entonces, a partir de cómo varía una variable, yo intento pronosticar otra. Estos modelos, pues es un compendio de modelos europeos y estadounidenses calibrados para Guatemala, y estos son los que nos muestran este déficit. Y los dinámicos, pues son modelos donde nosotros planteamos básicamente las ecuaciones físicas del sistema oceanoatmosférico y las dejamos evolucionar. Ambos nos muestran lo mismo, entonces ambos modelos nos dicen que van a haber déficits para agosto, septiembre y octubre, aunque en septiembre y octubre podrían ser menores, entre el 10 y el 25%. Sí, yo creo que esa es parte del reto, ¿verdad? La variabilidad climática. Sí, se puede tener información climática y también trasladar esa información climática hacia los productores, ¿verdad? Pero esa información no tiene que quedarse en una computadora o en una oficina. También puede llegar directamente al productor. Los sistemas de alerta y datos climáticos que sean accesibles para el productor. Actualmente, pues la mayoría de productores ya tienen acceso a un dispositivo, pues en el cual pueden tener esa información que les sirva como una alerta temprana, ¿verdad? El clima no lo podemos controlar, pero hay algo que sí podemos hacer, y es prepararnos mejor. Hoy, un productor puede tener información sobre la lluvia, temperatura y otros cambios en el clima que pueden ayudarle a decir qué hacer con su cultivo. La resiliencia, pues, no precisamente es resistir al cambio, sino es aprender a producir bajo condiciones que ya no son las de hace 20 años, por ejemplo. Porque anticiparse no significa solamente saber qué viene, significa tener la capacidad de actuar cuando llegue. Pues la de este año va a ser una de las más fuertes que hemos visto en la historia reciente. En general no estamos preparados porque tenemos un manejo muy malo del agua. Y una de las respuestas está en algo tan básico como poder almacenar y utilizar el agua cuando se necesita. Pero gracias al acceso al riego, la gente puede producir de 2 a 3 cosechas al año, comparado con solo una cosecha y con menos producción si no tienen acceso al riego. Que mediante esquemas de terraceo, de galerías filtrantes, de conducción del agua, se puedan ir captando en reservorios, y que esos reservorios, con un buen manejo del agua disponible a base de riego por goteo, permita aprovechar el riego del agua que se cosecha. Al principio vimos nuestro desayuno de otra manera. Ahora, después de conocer todo lo que hay detrás de una cucharada de miel, sabemos que hay abejas, flores, productores, agua y decisiones que se tienen que tomar antes de que el clima nos obligue a reaccionar. Yo sí pensaría en que el país necesita pues una institución, una autoridad del agua y un plan nacional hídrico o un plan nacional del agua, digamos. Mire, vamos a tener que comenzar con, yo creo que ya estamos haciéndolo, es almacenando gran cantidad de agua, cuidando nuestros bosques y no abusar de la producción, sí reforestar cuencas de ríos, de lagos, porque no tenemos otra alternativa. La próxima vez que le ponga miel a su comida, quizás valga la pena recordar que detrás de esa cucharada hay mucho más que abejas y flores. Hay familias, productores, agua y clima que no podemos controlar, pero sí podemos decidir qué tan preparados estamos para lo que viene. Guatemala no se detiene.